Vamos a estar leyendo el verso 33 al 37. Mateo capítulo 5, verso 33 al 37. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Lo tenemos, Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37. Y leo para todos ustedes la palabra del Señor. Ahí en la pantalla ya está la cita. 5:33 al 37 dice así la palabra del Señor. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Amén. Padre celestial, te damos gracias, Dios, por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder leer tu palabra. Ahora te pedimos que a través de ella nos hables, nos enseñes. Señor, pongas esos fundamentos, esas bases en nuestra vida, Señor, esas bases sólidas de tu palabra, que no nos desviemos, que no nos salgamos de tu voluntad, de tus propósitos, que podamos, Dios, hacer tu voluntad. Te pedimos ahora que nos guíe, nos dirija, nos hables conforme a tu voluntad y tus propósitos para nuestras vidas. Enséñanos, Dios, bendícenos con tu gracia y con tu poder. Te damos toda honra y gloria a ti, porque tú eres bueno. Te lo pedimos y te damos muchas gracias, mi Dios. Gracias, Dios, eres bueno. Te damos toda honra y gloria a ti. Bendícenos, háblanos, trae ese rema, esa palabra de bendición y edificación a cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por todo lo que haces en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Iglesia, puede sentarse alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Damos gloria a Dios, porque Él es bueno para con todos nosotros. Amén. Estamos, mis hermanos, en esta serie que estamos llevando, titulada Mandamientos a la Carta, invalidando los mandamientos de Dios. Y estamos viendo cada uno de los mandamientos. Llegamos hoy al mandamiento número 9 o noveno mandamiento, que se encuentra en la segunda de las tablas de la ley, que habla acerca del prójimo. Y encontramos allí en el libro de Éxodo capítulo 20, verso 16, que dice: no darás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Quién es el prójimo? Toda persona, hermano, que esté a nuestro alrededor, sea familia, sea amigo, hermano, vecino, es el prójimo. Pero dice: no darás falso testimonio. No hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es pecado, escúcheme, pecado delante de Dios. El Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, que está en Mateo capítulo 5, Él tomó los mandamientos y le habló al pueblo diciendo: oísteis que fue dicho, ¿verdad? Hablando acerca de lo que decía el mandamiento. Y luego Él dice: pero yo os digo. Y Él lo hace porque había una mala interpretación de los mandamientos. Los personas del pueblo, especialmente los fariseos, que muchos de ellos enseñaban la ley, ellos lamentablemente habían torcido las escrituras y le habían dado una interpretación totalmente errada a la palabra de Dios. Y por eso el Señor tiene que tomar el mandamiento y enseñarles el verdadero significado y sentido, el espíritu de la letra que tenían estos mandamientos. Por eso, donde acabamos de leer en Mateo capítulo 5, verso 33, Jesús se refiere precisamente a lo que decía la ley: no perjurarás. Y ese perjurar es no hablar, hermano, mal de alguien, no dar falso testimonio. Eso es el perjurio, perjurar. Y Él se refiere a eso y dice: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Y quizás cuando empezamos a ver allí, nos damos cuenta cómo Dios quiere que sustituyamos
la mentira por la verdad. Todos hemos sido llamados como hijos de Dios a hablar siempre la verdad. Pero mire que el hablar la verdad para el creyente en Cristo, que es totalmente sincero delante de Dios, dice que su hablar debe ser sí o debe ser no. ¿Por qué? Porque hoy, hermano, en un mundo de mentira y que todo mundo dice mentiras, a veces la gente, para que le crean que es verdad, entonces dicen, se lo juro. Y ese jurar, hermano, es hablar o tomar también el nombre de Dios en vano. Cuando hablamos acerca de ese mandamiento cuarto de no tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano, allí hablamos, hermano, acerca de que no se debe jurar. Y aquí ese perjurar está hablando de lo mismo, de no dar un testimonio falso, de no hablar lo que no es, y menos quizás diciendo o quizás lo hacemos diciendo yo lo juro por Dios, ¿verdad? Y muchos hasta hacen crucecitas, dicen lo juro por Dios. Y quiero decirle que no se necesita jurar, y ahí dice por qué. Porque dicen ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Y ese tiene que ser el hablar del cristiano. No puede haber mentira en su boca, debe hablar lo que es, y con un sí debe ser suficiente. No decir sí y se lo juro, o no decir, hay una frase también que se usa mucho hoy para afirmar que es cierto, y dicen sí delante de Dios. Y sabe que eso es jurar en vano, hermano, eso es perjurar. No necesitamos decir delante de Dios. Se supone que por principio el cristiano no dice mentiras, habla siempre la verdad, y por eso el sí del cristiano es sí y el no del cristiano es un no. No tiene que ir acompañado de un juramento para que sea válido. No, es válido un sí o es válido un no. ¿Por qué? Porque el que mienta, hermano, está invalidando el mandamiento de Dios. El que está mintiendo, el que está hablando lo que no es. Ahora, a veces, hermano, hay gente que dice, pero es que lo que yo dije es una mentirita blanca, es blanquita, no hace tanto daño. Pero quiero decirle que por ser mentira es pecado delante de Dios. Sea blanca, roja, amarilla o negra, sigue siendo mentira y es pecado delante de Dios. Ahora, es importante nosotros ver, hermanos, que toda mentira, dice la Biblia, es pecado. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 24 al 25, el apóstol Pablo nos dice, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces recuérdelo, desechando la mentira ya no puede hacer parte de nuestras vidas. Hay gente que se acostumbró a decir mentiras y la dicen, hermano, sin ningún problema, y a veces hasta se creen ellos mismos las mentiras. Y quiero decirle que toda mentira es pecado, y por ser pecado se invalida el mandamiento, y por ser pecado se comete contra Dios. La mentira se comete contra Dios, es un mandamiento, y por quebrantarlo es un pecado delante de Dios, y hay que arrepentirnos, pedirle perdón a Dios. Ahora, importante que nosotros nos demos cuenta que cuando una persona, y de lo que se está refiriendo de este mandamiento, es que nosotros no debemos hablar mentiras ni hablar mal acerca de nuestro prójimo. A veces, hermanos, se hace tan fácil hablar mal de una persona. Y mire que muchas personas, cuando hablan de alguien, el que habla es porque es testigo.
sea de que vio o sea de que oyó. Pero en muchas ocasiones la gente no solo dice lo que vio o oyó, sino que agrega más cosas. Y ahí es donde dice el Señor que no darás ese falso testimonio, cosas que usted no vio, cosas que usted no oyó personalmente y quizás usted las está diciendo. Eso es falso testimonio. El dar testimonio de algo, de otra persona, afirmando alguna cosa acerca de esta persona, quizás que no es cierto, es pecado delante de Dios. Mire cuántas veces, hermano, a veces es fácil, especialmente cuando se está en grupo, cuando se tiene amigos, cuando se arman a veces lo que se llaman las roscas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? A veces en esas rosquillas, en esas rosquitas que se arman, se habla a veces mal de alguien. ¿Y eso qué es? Pecado delante de Dios, porque el uno opina, el otro sí opina, a mí también me parece, y todos se hacen partícipes de un pecado como es este 9º mandamiento. Ahora, en el libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 16, la Biblia habla de que no se podía admitir un falso rumor. Y dice allí, Levíticos 19, quiero leer del 15 al 21. Dice: no harás injusticia en el juicio. Estoy leyendo Deuteronomio 19, 15 al 21. Espere que se me cruzaron aquí las citas. Levíticos 19, 15 al 18 estoy leyendo. Dice así: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Mire lo que dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. Véalo, chismeando. ¿Qué es chismear? Cuando la gente a veces se presta para ponerse en hablar, en corrillo, en grupo, a hablar mal de alguien. Eso se llama chismear. Y acá dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y ahí establece el Señor lo que es la injusticia en el juicio, hablar mal de una persona, ni siquiera chismosear, hermano. A veces se da fácilmente eso cuando hay 1, 2, 3 personas y de pronto llega el tema de alguien, que fácilmente se empiece a chismosear, a hablar, y eso es pecado delante de Dios. A veces es mejor decir yo no opino, o yo me salgo aquí del grupo, o yo no digo nada. ¿Por qué? Porque estaríamos siendo partícipes de pecado, estaríamos cayendo en ese pecado de chismosear. Lo mismo dice el libro de Éxodo capítulo 23, el versículo 1 y 2, dice allí, libro de Éxodo capítulo 23, 1 y 2 dice: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. O sea, cada uno, hermano, tiene que hablar la verdad de lo que es. No prestarse o inclinarse o favorecer a alguien porque me cae bien, porque es amigo, porque es conocido, porque tiene dinero, por nada. No podemos, hermano, inclinarnos, porque eso es admitir falso rumor y eso es concertarse con el impío, y eso se llama pecado delante de Dios. Recuerde que Dios no lo admite. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios justo, porque Dios es amor y Él no admite, hermano, ese falso testimonio contra alguien.
Hay gente que a veces dice, sabe la última, y cuentan la última. Pero vaya, pregúntele, ¿usted quién le dijo? ¿Usted vio? No, no, por ahí dicen. ¿Usted escuchó usted? No, no, por ahí dicen. Sabe que a veces nos prestamos, hermano, para hacer correo chismoso de llevar y traer sin saber, sin haber visto y sin haber oído. Y usted sabe que las noticias que más vuelan son las malas. Y siempre por lo general son chismes, llevan cosas ahí que no son. Cosas que no son verdad, las llevan ahí. Eso es como el ejercicio del teléfono roto. No sé si usted alguna vez ha jugado a eso, que hacen una fila de personas y le dicen algo al primero y váyale pasando la información hasta el segundo. Y usted ve que una es la información que empezó y la que llega ya es otra. Y se llama el teléfono roto. Y eso, hermano, en la vida real, ese es el chisme, que se inicia quizás con una verdad, pero termina totalmente convertido en una mentira. Y eso es pecado, recuerde, delante de Dios. Ahora, para Dios, Él es amor, recuérdelo, Él es justo. Y por eso no es justo que alguien sufra por lo que no es verdad. Cuando se levantan calumnias, cuando se levantan falsos testimonios contra alguien, tampoco no es amable hablar cosas de otro que no son ciertas. Y a veces, hermano, es tan fácil comentarlo, es tan fácil decirlo, es tan fácil, hermano, hablar y decir, mire lo que están diciendo. En Proverbios capítulo 18, el versículo 8, mire lo que nos dice allí la palabra del Señor. Proverbios capítulo 18, el versículo 8 dice: las palabras del chismoso, ¿qué son? Son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ¿Cuáles palabras? Las del chismoso. El chismoso, hermano, es el que lleva esos comentarios, que habla, que le gusta hablar de todas esas cosas. También, de la misma manera, lo dice allí el libro de Proverbios, también capítulo 25, vamos a leerlo. Dice así, Proverbios capítulo 25, verso 18, y nos dice: martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Mire con lo que lo compara. ¿Con qué? Con martillo. El martillo golpea, el cuchillo corta, la saeta corta. Cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Es grave delante de Dios. Hermano, un martillo hace daño en otra persona. Si usted le va a pegar a alguien con un martillo, el asunto puede ser grave. O con un cuchillo, o con una saeta aguda. Va a ser peligroso. Y dice que así es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Falso testimonio. Ahora, allí encontramos también cómo todo esto afecta, hermano, daña, destruye. Es peor que pegar, es peor que cortar. Ahora, el asunto, hermano, es que la gente fácilmente se deja llevar por el falso testimonio. En Mateo encontramos allí, en el capítulo 26, el verso 59 nos dice, Mateo 26, 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, mire lo que hacían, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. ¿Por qué buscaban falso testimonio contra Jesús? Porque no podían hablar la verdad contra él, porque él era la verdad.
porque él había actuado bien y no había manera de que pudieran acusarlo. La única manera de poder lograr un juicio contra él era hacer ¿qué? Buscar falso testimonio. No les importó quebrantar el 9º mandamiento, pero buscaron testigos falsos y lo acusaron. ¿Por qué? Aunque quebrantaron el mandamiento, pero mire, querían hacer realidad su ley. ¿Y quiénes eran? Eran los sacerdotes, eran los supuestos hombres de Dios, eran los que debían enseñar y estaban ellos mismos faltando al 9º mandamiento. Ahora, en muchas ocasiones, hermano, eso se hace para destruir a otro, para vengarse de lo que otro ha hecho. Y aquí es donde muchas veces, hermano, la gente se presta para el falso testimonio, se presta para la mentira, para destruir y dañar a otras personas. Y por eso, a veces, hermano, utilizan esto para no querer que otro sea apreciado, a veces para no querer que otro esté en la iglesia, que a otro le vaya bien, y es entonces donde se habla mal de esa persona. Mire cómo a veces, hermanos, se denigra a veces de las personas y a veces hasta dentro de la misma iglesia. Fácilmente, hermanos, se cae en eso, en esa mentira, en ese falso testimonio, en el hablar, el chismosear a veces de otras personas. Y recuerde, eso es pecado delante de Dios. ¿Cuántas personas a veces sacan a otra persona del trabajo? Levantan calumnia, levantan chismes para que lo echen, para que le digan que ese es el culpable, y lo hacen. A veces, hermano, meten a otras personas en problemas. ¿Y todo por qué? Porque están quebrantando este 9º mandamiento. Ahora, muchos a veces les gusta hablar de más para a ver la gente cómo reacciona. Eso también es pecado. Ese hablar de más es hablar falso testimonio. Hay gente que dice, no, era para saber si estaba pilas, era para saber qué decía, solo era para probarlo. Eso igual sigue siendo falso testimonio. Otros que imaginan cosas y levantan falso testimonio contra alguien, que vieron cierta situación e inmediatamente, hermano, maquinan y dicen y hablan de alguien. Eso también es falso testimonio. Y lo terrible o lo malo de esto es cuando usted cae y se deja involucrar, cuando usted termina metido, hermano, en ese problema. Yo recuerdo hace muchos años atrás, alguien de la iglesia me dijo, pastor, le cuento la última. Y yo, ¿cuál es la última? Y me dijo, mire, tal jovencita está embarazada. ¿Sí le ve la barriga? Me dijo, mire, la embarazaron y no ha dicho nada. Y yo la miré y dije, oiga, sí, tanto que la llamamos a hablar, a preguntarle qué pasó. Y cuando le pregunto, esta persona suelta la risa, ¿sí? Y me dice, pastor, ¿por qué me lo dice? Y yo, todo serio, porque yo pensando que era verdad, me dejé llevar por lo que la otra persona me había dicho. Y yo, pues, por su estado, como se ve. Y dijo, no, pastor. Y en ese momento llegó la mamá de esa joven y de una vez la llamó, venga, mamá, cuéntele al pastor qué es lo que pasa, por qué se me ve así el estómago inflado. Ay, pastor, sí, nos habíamos comentado para que nos ayudara a orar, porque es que tiene ahí un problema estomacal terrible y ha estado enferma y una cantidad de cosas, hermano. Era un problema estomacal. Y ya otro la había visto embarazada. Y pues sí, se le veía un poquito el estómago inflado, pero era una indigestión que tenía, hermano. No era ningún embarazo ni nada. Y tocó ahí decirle, y perdóneme, uno a veces se deja llevar de lo que le dicen a primera vista, y hermano, puede estar uno ¿qué? Hablando falso testimonio, ¿verdad? Y eso que se aclaran las cosas, pero cuando no se aclaran y empiezan, ya tiene 3 meses, ¿sí? Y quién sabe quién será el papá. Parece que la abandonaron la china. Y empiezan a meterle, hermano, historias y cosas cuando no es verdad, ¿verdad? Y lo que tenía era una indigestión. Hay que tener cuidado,
Porque a veces fácilmente caemos, hermano, en ese falso testimonio. Nos dejamos llevar por los comentarios de alguien. Primero siempre cerciórese. Mire, eso pasa lo mismo con las cadenas de WhatsApp y todo eso que la gente envía. Y hay gente que lo lee y lo envía también sin averiguar si es verdad. Y muchas veces hemos caído en eso de enviar a veces información que ni siquiera es verdad. ¿Por qué? Porque todo lo que nos llega lo enviamos sin verificar si es verdad o no. Y así pasa con esto, con el chisme, con ese hablar mal de las personas. Por eso es importante que nuestra imaginación no nos lleve a pensamientos y problemas y cosas que no son. Averigüe primero antes de ponerse a hablar. Tenemos que aprender, hermanos, a no confiar en nuestra imaginación, porque nuestra imaginación a veces nos puede jugar malas pasadas, ¿verdad? Hay que tener cuidado de todo eso, a veces hasta de los mismos sueños. Hay gente que se sueña algo con alguien y ya empiezan a murmurar y a decir, de eso quién sabe, sí, eso el Señor ya me mostró y quién sabe. Y resulta que era un sueño, hermano. Recuerde que así como hay sueños de la carne, de lo que usted ve, de lo que le cuentan, de lo que dice, todo eso se va acumulando y produce sueños. También hay sueños de Dios, pero el sueño de Dios es cuando Dios quiere mostrar algo y advertir acerca de algo. Pero no todos los sueños son de Dios. Hay que mirar y analizar y pedirle al Señor para poder interpretar un sueño. Pero hay gente que juzga a otro, ¿por qué? Por un sueño que tuvo. Es que yo me lo soñé a usted que estaba haciendo esto y arrepiéntase. Y el otro, ni idea qué está pasando. ¿Todo por qué? Por un sueño. Por eso no dejemos volar nuestra imaginación. También es importante, hermano, saber que somos hijos de Dios y que no nos podemos dejar llevar por lo que digan, por el que dirán, por las quejas aún de otro. Debemos creer a Dios, creer a su palabra, creer lo que dice la Biblia acerca de cada cristiano. Hable con un sí, con un amén. Eso es lo que debemos creer. No juzgar, no dejarnos llevar por los prejuicios. A veces hay gente, hermano, que es prejuiciosa, que siempre anda metiendo prejuicios de la gente. Tenga cuidado con esa. Tenga cuidado con ese, pilas con aquel, pilas, y con todo mundo anda prejuiciando a la gente. Eso también es levantar falso testimonio. Es algo que no se debe hacer. Ahora, es importante tener la plena seguridad antes de juzgar a un hermano. A veces eso requiere paciencia. Pero es mejor esperar, hermano, a usted saber la verdad y no ponerse a hablar mentiras. Hay algunos que pareciera, hermano, que fueran como reporteros que quieren ser los de alerta, alerta, última hora, y quieren ya soltar la noticia cuando ni siquiera saben si es verdad o no. Y allí hay que tener cuidado porque se puede hacer daño. Por eso es que están los mandamientos, porque con eso, hermano, se cae en fallar a ese mandamiento. A veces cuando nosotros, hermanos, respondemos, hablamos mal, eso es ese mal testimonio. Tener seguridad antes de contar las cosas, no basarnos en chismes, no basarnos en comentarios. Dios odia todas aquellas cosas que van contra sus mandamientos. Dios también odia todo eso. Ahora, hay que estar siempre seguros de lo que vamos a hablar, hay que ser prudentes. La Biblia dice que debemos ser prontos para oír y tardos para hablar. A veces hacemos lo contrario, prontos para hablar y tardos para oír, no escuchamos lo que nos dicen. Y el Señor habla acerca de eso. Es importante que nosotros aprendamos a esperar y no acelerarnos a hablar cosas. Recuerde que el único que conoce las intenciones del corazón es Dios. Y a veces fácilmente hablamos mal. A veces solo vemos una parte de lo que a veces se hace, pero a veces eso solo es la mitad de la historia. Y ya estamos hablando, ya estamos diciendo, y ya, hermano, comentamos cosas cuando no es verdad. Cuando no tenemos las bases para hablar acerca de algo. Ahora, si usted no tiene seguridad de algo,
olvídelo. Cuando usted se pone a averiguar, se le está saltando allí el espíritu de chisme inmediatamente en su vida. Hay gente que le cuentan algo y dice, no, eso toca averiguarlo bien, yo tengo mis contactos, dicen. Tengo mi gente fiel que ellos me dicen. ¿Sabe? Eso es una persona chismosa. Si hay alguien que ya tiene contactos y tiene gente fiel, es porque es chismoso. Y eso hay que evitarlo, hermano. Eso no está bien. También recuerde que así como a usted no le gusta que hablen de usted, tampoco debería hablar mal de nadie. Hay gente que dice, a mí no me gusta que me tengan en la boca de nadie, pero en su boca sí tiene a muchos ahí. Eso es pecado, no es correcto. Por eso es necesario que nosotros pongamos nuestra confianza en Dios, que no nos dejemos llevar por el chisme, no nos dejemos llevar por el comentario, no nos prestemos para hablar mal de los demás. A veces, hermano, mire, en la iglesia la amistad es buena, pero cuando de la amistad se pasa a compinche, ahí hay un problema grave. Ahí ya se puede prestar para el pecado. ¿Sabe por qué? Porque el compinche ya hace que empiecen a hablar del uno, a hablar del otro, a reírse de alguien, a decir, mire tal persona, a siempre poner a veces apodos, señalamientos, cosas. Todo eso termina ¿qué? Afectando la armonía. Y todo eso tiene que ver ¿con qué? Con el mal, hablar mal de una persona. Es un falso testimonio que se da y es algo que Dios quiere que nos curemos de eso, que evitemos participar de eso, de comentarios. A veces, hermano, se pone a una persona, como se dice, en el centro de la conversación y todos hablan lo peor de esa persona. Y cuando llega de pronto la persona, todos apenas como que carraspean y ya se hacen los que no pasó nada. ¿Sabe? Eso se llama hipocresía. Eso es hipocresía y de eso es que habla este mandamiento, de no hablar falso testimonio, de no decir a espaldas, hermano, de la gente. Sabe que nosotros que hablamos verdad deberíamos tener el criterio de llamar a las personas y hablarles si tenemos algo que decirlo. Si usted tiene algo que decirlo, háblelo, dígalo de frente, pero no se ponga a hablar a espaldas, no se ponga a comentarle a los demás, no se ponga a organizar grupos que todos sepan para ahí sí enfrentarlo. No. Hable con la verdad. Si usted es una persona de Dios, ¿por qué tiene miedo de hablar la verdad? Pero mire que la verdad, hermano, la verdad es hablar lo correcto. Hay gente que cree que porque habla la verdad, no, pues el buena gente. No, es que todos estamos llamados a hablar la verdad. Hay gente que dice, por eso es que yo siempre digo es la verdad. Es que todos tenemos que decir la verdad, no solo alguien. Todos debemos hablar siempre con la verdad. Recuerde, y decía esta mañana y ese dicho que dice que por la verdad murió Cristo. Y Él era la verdad. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aún así le buscaron testigos falsos y lo acusaron para poder hacer un juicio que fue un juicio, hermano, totalmente vano e injusto. Una persona no se podía juzgar a la ligera. No se hacían los juicios en la noche. Tenían que tener tanto el testigo como los acusadores, como los que estaban allí, todos para hacer un juicio correcto. A Jesús lo juzgaron a medianoche con testigos falsos, un complot que hicieron para poderlo matar. Todo fue ilegal lo que hicieron con Jesús. Un juicio totalmente ilegal. Y era la verdad. Así que, mi hermano, si usted siempre habla con la verdad, tenga presente que usted agrada a Dios, pero no quiere decir que la mentira lo pueda acusar, lo quiera envolver, lo quiera dañar. La mentira siempre va a buscar destruir, dañar. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros, hermano? No prestarnos para hablar mal de alguien. No nos prestemos para eso. Si usted está en una conversación y está hablando mal de alguien, debería decirle a esa persona, mire, háblele de frente, llámelo, venga, mire, que acá están diciendo esto. Frentear a esa persona a ver si sigue hablando. ¿Sabe que a veces al chismoso toca sacarlo así, hermano? ¿Para qué? Para que deje de ser chismoso. Porque hay gente que le gusta hablar detrás de las paredes, detrás de la gente, escondidito, pero nunca es capaz de confrontar lo que está diciendo. Siempre le preguntan y dicen, por ahí andan diciendo. Y sabe que eso es hablar falso testimonio. Hay gente que dice, por ahí un pajarito me dijo. Y usted sabe que los pajaritos no hablan.
Lo único que hablaba con los pajaritos es por ahí el presidente de Venezuela, ¿verdad? Habla con pajaritos. Pero nosotros, hermano, los pajaritos no hablan. Y hay gente que un pajarito me dijo que por ahí que... No, nosotros debemos ser sinceros, hermano. Totalmente sinceros con la verdad. Hay gente que le gusta inventar males. La Biblia habla allí en Romanos capítulo 1 de los inventores de males. Y hay gente experta en inventarse cosas, inventar mal de la gente. Son expertos, pero después cuando son confrontados no saben qué hacer. Yo recuerdo hace muchos años, hermano, se había levantado un chisme en la iglesia y estaba, hermano, que corría de lado a lado. Y tuvimos que con mi esposa empezar a confrontar gente y a llamarlos. Y usted fue, no, que yo no fui. A mí me dijeron, ¿quién le dijo? No, por ahí alguien. ¿Quién le dijo? No, por ahí alguien. Y nos tocó, o me dice, o me toca ponerlo en disciplina porque te está faltando. No, sí, fue la hermana tal. Y busque la hermana. Y venga, hermana, ¿usted por qué anda diciendo esto? No, que es que por ahí me dijo un pajarito. ¿Cuál pajarito? ¿Cómo se llama ese pajarito? No, ¿qué tal? Y así, hermano, hasta que llegamos al origen. Y el origen, hermano, nos dijo que no, que era un pajarito que le había dicho, pero que él tenía que ser leal a ese pajarito porque no podía decirlo. Y resulta que esa era la persona que estaba inventando el asunto. Y toda era una mentira, que todos estaban ahí envueltos en la mentira. Qué triste que a veces, hermano, resultemos metidos en chismes, en comentarios, en cosas, en acusaciones, en situaciones que las personas espirituales que aman y temen a Dios no andan metidos en eso. No andan diciendo cosas, no andan señalando a otros, no andan envueltos, hermano, en corrillos ahí, en grupitos, hablando mal de alguien. No, si usted tiene que hablar algo con el hermano, llámelo. Dígale, hermano, pasa esto, yo veo esto en usted, acláreme, ¿qué pasa? Y ya sabrá la verdad y no habrá chisme. El problema con este mandamiento es que la gente lo quebranta rápidamente, se prestan para la mentira, engañan, dicen cosas que no son, y eso es pecado, recuérdelo, delante de Dios. Ese hablar mal, ese señalar, ese decir, a mí me parece, yo creo que es que tal cosa, y se inventan, son inventores de males. Ven cualquier situación en una persona e inmediatamente están inventando algo, y ahí precisamente al lado está el que tiene parabólica, hermano, abierta y a distancia, y ya está contando las cosas sin saber si es verdad o no. Y por eso usted tiene que, hermano, zafarse de esa gente. Si usted a su lado tiene gente, hermano, que tiene esa situación, que pecan con esto, no se haga partícipe de pecados ajenos. Esos son los pecados ajenos, cuando usted se presta para el pecado que alguien está cometiendo. Y usted se presta ahí y le dice, venga aquí entre los dos, pero no le diga a nadie. Y si usted, hermano, se presta ahí al oído a eso, usted también está pecando. Usted también está fallando. ¿Por qué? Porque usted se está haciendo partícipe de un pecado que están cometiendo y usted también lo está cometiendo. La Biblia habla de los que son partícipes de pecados ajenos. No era un pecado de ellos, pero se hicieron partícipes de otro que sí está cometiendo pecado. No nos prestemos a eso. Recuerde, hablemos con la verdad. Siempre hay que hablar con la verdad, no dejarnos llevar, hermano, por la mentira, por el falso testimonio, por hablar cosas que no son. Hay que tener cuidado con eso, ¿sabe? A veces es mejor decir, yo no sé nada, yo por ahí andan diciendo, pero yo no puedo asegurar nada. Hay gente que es especialista en sacar información, pero venga, cuente, pero diga, hermano, y es con una insistencia como si, mejor dicho, eso fuera comida. Insisten a sacar información, a ver a qué averiguan, pero fuera de pronto para orar, para decirle, no, es que es para orar. No es para orar. Es para chismosear, es para hablar cosas que no son. La persona de oración no anda buscando chismes. La persona que ama a Dios no anda metido, hermano, en comentarios. ¿Sabe que una de las características que en el tiempo que llevo en las cosas de Dios, algo que he visto, como dijo Salomón, debajo del cielo, es que la gente espiritual nunca los ve usted metidos en un chisme? No los ve usted en eso.
No lo ve que en comentarios que me dijo, que no me dijo, que peleando con el uno, con el otro, que me dijeron aquí, que allá, que venga, que aclaremos, que problema por esto. No, nunca, hermano. ¿Sabes qué? No le queda tiempo, porque están buscando a Dios, no les queda tiempo para chisme. Como están orando, no les queda tiempo para meterse en comentarios, no les queda tiempo para meterse en señalamientos, no les queda tiempo para hablar del hermano, no les queda tiempo. ¿Por qué? Porque están buscando a Dios. Y eso, hermano, ¿sabe? Eso lo he visto, como dijo Salomón, debajo del cielo. Que cuando una persona realmente es espiritual, nunca anda metido en cosas raras. Nunca anda faltando a estas cosas. Porque hay gente, hermano, que siempre es problemas con los demás. Siempre choca con los demás. Siempre, hermano, tiene esa actitud de pelea, de problemas, que dijeron, que no dijeron, que venga, que llamen al pastor, que arregle, que hagamos una reunión, que confrontemos, que no sé qué. Y uno ve, hermano, eso es cuando se dan esas cosas. Qué feo es eso. Cuando usted es una persona que busca a Dios, que se dedica a Dios, que se mete con Dios, usted va a estar libre de todo eso. Apartado de ese falso testimonio, de esas cosas que a veces se dicen, que a veces termina la gente metida, involucrada, que se prestan para eso. ¿Qué debemos hacer nosotros? Mejor buscar a Dios. Mejor, hermano, estar metidos con Dios. Así no nos nombren, no nos digan, no nos hablen, no nos tengan en cuenta, pero desde que agrademos a Dios, eso es suficiente. Eso es mejor que a veces, hermano, prestarnos para pecar contra Dios. A veces dar falso testimonio contra el hermano. Hablar cosas que no son y nosotros nos prestamos para hacerlo. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a guardar nuestra boca, a limpiarnos de toda maldad, a decirle al Señor que perdone nuestras vidas del pecado que cometemos contra Él. Ese pecado, hermano, que lamentablemente nos aparta y nos aleja de Dios. El Salmo capítulo 11, el versículo 1 al 7 nos dice, Salmos capítulo 11, versículos 1 al 7, mire lo que dice. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. El hombre recto, Dios mira, dice, sus ojos ven, sus párpados examinan. Y si Él mira nuestro corazón, que nosotros nos la pasamos hablando de la gente, y hablando del uno, y hablando del otro, y hablando, y a veces llegan a la casa y ese es el tema, imagínense, y hable de aquí, del uno, del otro, y siempre, hermano, eso constantemente en nuestras vidas. Recuerda que Dios es justo y Dios da a cada uno el pago de acuerdo a sus obras. No nos prestemos para eso. No caigamos en las garras del enemigo de dejarnos llevar por los chismes, dejarnos llevar por los comentarios, dejarnos llevar, mis hermanos, por las cosas que no están bien delante de Dios. No cometamos ese error de invalidar ese mandamiento de Dios. No, no lo hagamos, no demos falso testimonio. Al contrario, hablemos lo correcto, lo recto, lo agradable, lo que es, lo de buen nombre, dice la Biblia. Eso es lo que nosotros debemos hacer. No hablar falso testimonio del hermano. Al contrario, hablar, hermano, en bendición, hablar bien. Si usted ve que alguien, hermano, está hablando mal, dígale, hermano, vaya, hable con él. Vaya, dígale a él mismo, ¿para qué me cuenta a mí? Vaya, dígale. Hay gente que anda buscando patrocinadores para sus chismes, ¿sí? Y empiezan, ¿sabe la última? ¿Sí? ¿Sabe el que sale con ese cuento ya es porque ya el chisme lo tiene llevado?
¿sí? Que siempre es la última y sabe cuál es y esa no, y ahora viene la reúltima, y mejor dicho, esa no es nada, ahora la bomba. Eso es chisme. No nos prestemos, hermano, para caer en esas cosas. Recuerde, eso es pecado delante de Dios y podemos estar pecando, quebrantando ese 9º mandamiento por prestarnos a ese pecado del chisme, de hablar falso testimonio, de hablar lo que no es, de hablar cosas, hermano, fuera del contexto, fuera de los propósitos de Dios, fuera de lo que Dios ha establecido. No lo hagamos, no nos prestemos para eso. Recuerde, eso es pecado delante de Dios. Y el que comete pecado, dice la Biblia, esclavo es del pecado. Y si nos hacemos esclavos del chisme, ¿cómo vamos a salir de allí? Necesitamos la sangre de Cristo que limpia de todo pecado. Cristo Jesús, que es el Salvador nuestro, ante Él nos arrepentimos para que Él pueda tener misericordia de nosotros y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos decimos amén? Póngase de pie, por favor, en esta hora. Y vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a decirle al Señor. Yo quiero que usted se lo diga, que usted le hable al Señor hoy. Y si usted, hermano, es consciente y dice: yo me he equivocado, yo he fallado, yo he dicho cosas que no son, me he prestado para hablar mal, me he prestado para dar falso testimonio, para mentir, quizás para chismosear, quizás para hablar cosas que no son. Recuerde, eso no es un error, eso no es una falla, eso es un pecado, y el pecado se comete delante de Dios, y tenemos que ante Dios arrepentirnos y decirle: perdóname porque he pecado, Dios, he pecado. Ese chisme, esas palabras, eso que he dicho es pecado delante de ti. Me arrepiento, Dios, delante de ti. ¿Por qué no levanta, hermano, sus manos al cielo? ¿Por qué no le dice hoy al Señor: Dios, ten misericordia de nuestras vidas? ¿Por qué no le dice: por favor, Señor, obra de manera especial en mi vida? Glorifícate, Padre celestial. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida recta, santa, agradable delante de ti, hacer lo correcto, hacer lo recto delante de ti, actuar, Señor, en tu propósito, en tu voluntad, hacer, Señor, conforme a lo que tú quieres para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, oh Dios. Ayúdanos a vivir, Señor, en santidad. ¿Por qué no le dice al Señor que lo perdone? Dígale: Dios, perdóname por haber hablado, perdóname por haberme prestado para un chisme, para un comentario, para decir cosas que no son las correctas. Perdóname, Dios. Pídale perdón a Dios. ¿Sabe? Cuando nosotros pedimos perdón, hay perdón, hay misericordia de parte de Dios. Él va a obrar en nuestras vidas, Él nos va a ayudar, Él va a tener misericordia de nosotros. Por eso dígale: Señor, ayúdame. Dígale: Dios, ten misericordia de mi vida. Dígale: Dios, con poder glorifícate de manera especial en cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos, Dios, y te pedimos que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, para no pecar contra ti, para no fallarte, para no hacer, Señor, lo incorrecto, lo indebido. Ayúdanos a hablar la verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Ayúdanos. Vamos a levantar nuestras manos y a decirle: vamos, iglesia, digámosle al Señor: renuévame. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Oh, sí, mi Dios, renuévanos. Renuévame, dígalo, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. dígale: porque todo lo que hay dentro de mí, dígale, necesita ser cambiado, Señor. Oh, vamos a decirle: porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita
más de ti. necesita más de Una vez más dígale porque todo. Y porque todo lo que hay dentro de mí, sí, mi Dios, necesita ser cambiado, Señor. oh, porque todo. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de Yo quiero que todos levantemos nuestras manos y le digamos renuévame. Vamos todos. Renuévame, Señor Jesús. Aleluya. Santo eres Dios. Señor Jesús. Dígale, pon en mí tu corazón. Pon en mí tu corazón. Una vez más le decimos renuévame. Vamos todos, digámosle. Renuévame, Señor Jesús. Dígale, ya no quiero ser igual. Y ya no quiero ser igual. Oh, sí, mi Dios, renuévanos. Renuévame, Señor Jesús. Oh, pon en mí tu corazón. Pon en mí tu corazón. Dígale, porque todo, aleluya, díselo. Porque todo lo que hay dentro de mí Todo necesita ser cambiado. necesita ser cambiado, Señor. Oh, dígale, porque todo lo que hay. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más Oh, de vamos, le decimos todo. Porque todo. porque todo lo que hay Díselo. dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Dígale, necesita más. necesita más de ti. Yo quiero que usted en esta hora levante sus manos al cielo. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que nos ayude. Yo quiero que usted le pueda decir hoy, Dios, yo quiero que tú me ayudes. Señor, yo no voy a ser partícipe de pecados ajenos. Dígale, yo no me voy a prestar para hablar mal de alguien. Sabe, pudiera ser hasta su enemigo, pero nunca hable mal. No diga nada malo. Deje que la justicia es de Dios, la venganza es de Dios. Él se encarga de las situaciones. No se afane usted, no se preocupe. Deje todo en las manos de Dios. Dios es justo y Él es fiel. Levante su mano, dígale, Padre, ayúdame. Dígale, Dios, ten misericordia. Dígale, mira mi corazón, mira mi vida, examíname, Señor. Si hay en mí camino de perversidad, camino de maldad, ayúdame. Ayúdame, Dios. Dios, ten misericordia de nuestras vidas. Ten misericordia de nosotros, oh Dios. Ayúdanos, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Queremos cumplir tus propósitos. Queremos vivir para ti. Queremos tener una vida, Señor, en ti. Aleluya, dígale. Porque todo lo que hay dentro de mí Dígale, necesita ser cambiado. necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti. necesita más de Una vez
dígale porque todo. Vamos, dígalo. Porque todo lo que hay dentro de mí, Aleluya. necesita ser cambiado, Señor. Y porque todo lo que hay dentro de mi corazón, Dígale, necesita más de ti. necesita más de Oh, yo necesito más de ti. Aleluya. necesita más. Oh, todos necesitamos más de Él. Dígalo. Aleluya. Necesito. Necesita más. Qué bueno necesitar de Él. Dígale, necesita. Necesita más. Aleluya. Puede darle ese aplauso fuerte. Alábele y dele gloria. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Padre celestial, en este momento, Dios, agradecidos estamos por todo lo que haces en nuestras vidas. De la misma manera te pedimos ahora que envíes